Nos introducen a la historia con un príncipe de cuento de hadas, rubio, ojos celestes. Pues bien, él es un marqués, pero en cambio, a alguien a su lado no se le veía el nombre, no tenía nada. Una dama al lado de su príncipe. Gente a su alrededor hablan de cómo llegó hacia el marqués Davrick debido que usó sus rasgos prominentes para crear su relación. Le pusieron el nombre de Cenicienta, el mismo epílogo del cuento de Cenicienta. ¿Sería realmente el mismo? Si te interesa y es así, ponete cómodo, toma una almohada y ahí te resumo la Cenicienta en minutitos. Nos ponemos en la situación donde el marqués le dice a nuestra Cenicienta que se casaría con una princesa, Lovina Gretel. Ella, enojada, le cuenta que era un sinvergüenza, ya que, obviamente, ella se enteró primero de todo esto antes, porque había leído el periódico en la mañana. El príncipe se lamentaba por no habérselo dicho con anticipación. Tampoco tuvo otra oportunidad para así asegurar el puesto de sucesión de marqués. Ahora le preguntó si sabía cuánto sufrió la madre de marqués por culpa de un tal tipo. Gemon tenía un hermano menor, no, me digo mayor. O sea, alguien que ni siquiera era hermano biológico. Lo metió su familia, literalmente, conocido como Cecil Davrick. Era una persona parapléjica. Tampoco hablaba, así que por eso no podría ser el sucesor. La marquesa, su madre, fue cautelosa, con cuidado, dejándole en la memoria siempre diciéndole cómo ese chico le robaría todo a Gemon. La madre de Gemon fue tratada como una loca y eso dejó a Gemon con una ansiedad incontrolable, sin saber cuándo lo expulsarían. Al estar con Gretel, le garantizaba, según lo que le decía, el puesto de marqués. Terril, nuestra Cenicienta, le pregunta si todo lo que dijo era mentira. Lo de cuando le decía si la amaba. El duque responde que siempre fue preciosa para él, pero no tanto como su madre. Terril se levanta de la silla, agarra una taza y la dejó caer en su pelo y se marcha. Pero antes de salir por la puerta, le asegura que está condenado. Después del suceso, ella sale y se encontró con el inválido mudo Cecil Davrick. Ella se empieza a insultar a sí misma por lo que había leído en el periódico. Y no lo dejó, pero ella, viste, vino hasta acá. Cecil, en su humilde acción, le ofrece el pañuelo a Terril. Estaba desquitando sus penas con la persona equivocada y ella se creía tonta, lo cual se da cuenta y pide perdón. Finalmente toma el pañuelo y sigue su rumbo, o sea, su camino. Mientras, deambulando, estaba mareada, pensativa. ¿En qué diría su madre cuando viera su cara? Pensaría en la excusa de decirle que vio algo que le causó tristeza. Pero eso, digamos que terminaría ahora. ¿Personas? Ella evaluaría la situación, pero este tipo, que se presenta como Daniel Lontar, le nombró su nombre. Ahí su madre estaba siendo agarrada por un tipo. Terril le avisa que suelte a su madre. La madre le articula que ella es hija de otro hombre. El hombre, confuso, le dice que, ¿cómo que no tiene nada que ver con él, ella? Si se ven muy parecidos. Color de pelos, rasgos faciales, inclusivemente la hora del maná. Terry piensa en cómo un tipo así estaba aquí. Un duque del norte, donde manejan el maná, ayudó en guerras y tenía grandes territorios. Su padre le vino a buscar. Terry le empieza a decir que su padre biológico había confundido a su ex esposa con su madre y presionó a otro tipo que se le acercó a la madre. Y también estaba muerto. Rihan le muestra un espejo y ve el gran parecido que tienen. La mamá le dijo que no se deje engañar. Su padre ya había fallecido. A lo que Rachel, que por cierto es la primera vez que la mamá lo llama por su nombre, le dice que no es tonta, ya tiene 20 años. Y entonces toma a las chicas y las lleva al carruaje. Rachel lanza una onda de poder y habían llegado a su paradero, Whitepool, blanco por todos lados, y el castillo del duque Rihan. La madre empieza a gritar al duque Rachel para que la suelte. Muchas cosas pasaron, lo de Jaemon, su ruptura,
Y ahora su padre biológico, del que jamás había oído hablar, los trajo en un instante. Por eso, ahora ella es Terrill Winterglass, la hija del hombre más poderoso de este imperio, Terrill Ringham. No es una tarea fácil para una mujer crear un niño sola. Lloraba más de lo que había de felicidad en su vida diaria. Tenía el estómago más vacío que lleno. Parecía que el problema de ambos fue un malentendido. No sabíamos sobre ciertas circunstancias y por este motivo, así como así, se consoló con esas palabras. Islit Terrill confiaría en el amor entre esos dos. Reconocía al duque como su padre biológico. Y ¿por qué no los sirvientes humildes sin hablar a sus espaldas le parecía un fastidio? Pero Ringham estaba loco, ya que la sucesión con sus clases, puntos suspensivos, eran duras. Las clases de espada son fáciles de dominar. Terrill creía que con su edad era muy complicado, pero Rachel le responde que no importa, porque le daba el valor de 300 clases en 3 años. Con 20 o 60 años dominaría la espada. Terrill se pregunta si era la joven heredera después de escuchar esas palabras. No tomó ninguna clase de descanso. Terrill practica con un espíritu de hielo, que literalmente su existencia es solo para sujetos de entrenamiento. Ella, de un simple golpe, quedó en el piso one-shoteada. Apenas despierta, estudia política, economía, el sol sale, es esgrima, en la tarde magia, exámenes también antes de acostarse y vuelve a colapsar hasta un nuevo amanecer. No importaba si su oponente era muy fuerte, siempre deseaba el enorme deseo de rebelarse. Terrill, cansada del atormento, pide si ambos no están felizmente casados, ¿por qué no le dan un hermanito? Rachel responde que era demasiado arriesgado tener hijos para que tomarlos y ya tenía acá una sucesora. Terrill le menciona si no odiaba todo lo que es incompetente. Rachel menciona que no había por qué preocuparse por esas cosas, así que desde ahora sería su oponente, este tipo loco. Le hizo esto a su hija, que encontró después de buscar durante 20 años. Solo era un accesorio que venía con su madre. Un mes de aprender esgrima, van y finalmente llegó el último día de clases. Un mes. Ok, un mes. Un mes. Terrill no creía. ¿Acaso aquí se vean directamente más a la esgrima o acaso sería que la señorita es tan buena porque aprende todo tan rápido que casi finalizaba su academia? Terrill no era tan inteligente. Si había fallado el examen imperial, se pregunta. La maestra habla de la corrupción en el Palacio Imperial. El texto en hebreo significa gloria brillante. Ese era un examen reciente. Con esta seguridad, ¿cómo lo sabía? Claramente, con poder se puede acceder a algo tan simple. Para que entendamos, lo que esto quiere decir es que para probar se necesitan conexiones y si no los tenés fallás. Terminando, no le vería un tiempo a Terrill, la hermosa mujer de anteojos. Algo que le habla para enseñarle que no es de su, digamos, asignatura, es elevar su autoestima. Era la hija del norte, así que le dice que te aprecie como la persona más noble del mundo. Ella hace una reverencia con respeto, ya que fue un gusto y honor estar junto a Terrill. Ella no era capaz de decir una sola palabra. Posteriormente, ya a lo acontecido, la mitad de la clase se fue, así que la libertad no era mala para Terrill. Sin ganas de hacer algo en particular, encontró el pañuelo de Cecil Daybreak. Pregunta si estaba bien, pero no tenía por qué preocuparse por las personas que no son tan cercanas. Mirando el pañuelo, se le venía a la mente otras personas no tan buenas a su cabeza. Albert, principal culpable, que la humilló. Nos muestran un recuerdo de hace 2 años. Bueno, ¿por qué se ponía así a hablar, viste? Perdón, quería ver qué era lo que pasaba. Comentaba, viste, ¿qué te pareció? Terrill había desaprobado su examen de administración y ella, sin nadie a quien apoyarse, le vino Albert. Ella, al enterarse que era un duque, tuvo expectativas muy altas. Su madre no estaba con su familia porque era hija de un bueno para nada. Por ende, Gemon amaba tanto a su madre que siempre estaba del lado de ella y no la consoló ni nada cuando golpeó a Terrill. Solo le había dicho un mero: debes entenderlo. Un día se escuchan golpes. Era que la madre de Jamon o Jamon, ya me chupa huevo el nombre, golpeó a Terrill y este le dijo que habría que reconsiderar la relación. Albert cordialmente le ofrece su saco. Ella quería ir a pedir perdón por la situación, pero estaba a punto de caerse y es cuando este chico, que parecía parapléjico, se había puesto de pie. O sea, se puso de pie. Cecil podía caminar, pero tranquilos, esto solo había sido un sueño. Pasaron 3 años desde que vino a Ringham. Sí, pasaron 3 años. Eso fue increíble, hija.
descansando en medio del gimnasio. La madre tenía un resfriado, pero llamaron a un sacerdote para que la sane, aunque en estas épocas de prolongado frío era normal que pesque un resfriadito. Terry le pregunta qué vino a hacer acá. Seguro no vino por querer verla. El padre le dijo que venga a la capital mañana. Terry quería saber por qué sola y tan de repente. ¿Quién haría algo así? Asesinaron al emperador. Reyes piensa que fue el duque Tanitar, porque estuvo vestido como soldado para agarrar una persona sin linaje y hacerle un emperador y controlarlo a este chabón como una marioneta. El padre no iría por negocios importantes, por eso, como sucesora, debe ir primero. Terry parecía tener una buena relación con su padre y le pide que cuide a su madre y a él mismo. Hace 22 años, la madre de Rachel estaba muy enferma para hacer un contrato con quien más, si no es Islit Winterglass. Para servir como doncella a contrato de Elizabeth de Rihan, ella se enamoró a simple vista de Rashid, pero él tenía una prometida, por lo cual debía esconder sus sentimientos. Una vez la señora Elizabeth iba perdiendo vitalidad, así que la familia Rihan perdía autoridad. Este tipo se quería pasar, era el duque. Se lanza con la chica y le dice: ¡ah, sí! Si le decís a Rihan, seguro le rompo la cabeza, se la corto en un segundo, si es débil. Pero Boot apareció y le dice que lo diga de nuevo, que se atreva. Rihan se deshizo como excusa de uno de los mayores. Como si nada. Rihan dice que los coja a él, no a una persona así. Así canceló su matrimonio y tuvo el amor que había esperado. Rachel y Islet se comprometieron y vivieron felices. Le propone tener un hijo, pero con esta estamina era peligroso. Aunque poco después, Rihan, Elizabeth, perdió su vida y el vientre de Islet estaba Terrill. Ella no sabía si elegir a Rachel o su hija. Como sería imposible lidiar con él, se iría con su hija. Ella se fue porque sabe que el contrato decía que no podría ser perseguida por los próximos 20 años. Por esto Rachel esperará 20 años por su esposa. Se viene la nueva coronación del rey. Terry no vería las caras de quienes la ignoraron cuando vivió ese infierno. El duque se dirigió al norte y un hombre rubio aparente de 20 años preguntó por Terry Winterglass, quien podría ser el marqués Gemon. La familia real tenía el interés de las personas por sus grandes misterios y por qué no poder. Como si nada, le da su invitación y pasan. Presenta a la familia Rihan y las campanas Presenta a la familia Rihan y las campanas. El cerebro de las personas se entusiasmaron. Se quedaron sorprendidos por este acontecimiento tan terrible. Terry vio a Cesios y le pregunta que lo vio en ese sueño. Un hombre con lentes le pregunta si era en verdad ella. Terry le pregunta cómo ha estado y le comenta que su apellido había cambiado. Así que felicita a él por ganar la apuesta. Miren, si lo entienden, este man con otro se burlaron de ella y había dicho una apuesta de que los próximos 2 años debían apostar. Terry obviamente vio que como noble se portaba así de mal, ni debería llamarse noble. Ella en risas le dice cómo adivinó eso. En 2 años le reatinó. Toma el vinito y se lo deja, dejándolo boquiabierto. Terry sale afuera y ve como Cesios Daybreak era como hablado de mala manera con el tipo que está a su lado, pero él miraba adelante como si no existiera. Ignorando sus palabras va a atacar al hombre, pero es agarrado por la acompañante llamada no importa. Terry le dice que no le rompa la muñeca y se lo lleva. Terry saluda a Cesio y estaba más delgado, pero ella creía que aún tenía un rostro hermoso. Cesio saca un cuadernito de notas donde le agradece por su ayuda a la señorita Winterglass. Ella le recuerda que no es Winterglass, sino Terry Rihan. Cesio le alegraba que estuviera bien, y Terry sin sarcasmo piensa en cómo no ha cambiado nada, aunque estaba incómoda porque no tenía nada que decir. Le pregunta si viene aquí con Gemon, pero resulta que no, porque se fue a vivir con el escrupuloso padre. Y Terry le pregunta si una vez Cesio le ayudó cuando cayó de las escaleras. Si no parecía entender nada y Cesio le pregunta si estaba bien. Terry pregunta ¿qué le importa que mate a Gemon si es el joven marqués de Daybreak? No debía morir. Y Terry le dice que será el próximo marqués. El joven vio que había cambiado. Terry salen y escucha de todo, que si estaba con ella por ser Rihan, que estuvo con Gretel antes de estar con ella, que la sedució, que le regalaba flores, chocolates, que no sé, tómense la relación, si la duquesa se entera, abrió un alboroto, cómo se enteró que jugó con ella desde el principio y vio todo lo que recibió de Gemon fueron burlas y engaños, así cometería su venganza. Dale like, suscríbete, la concha de tu madre.